Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todas y todas las personas que el día de hoy nos acompañan en esto que son nuestros tradicionales webinars de la Facultad de Comunicación. Un servidor, Jorge Hidalgo, coordinador académico de posgrados de esta facultad. En nombre de nuestro director, el maestro Josu Garritz, les mandamos un cordial saludo a todas las personas que se enlazan a través de nuestras redes sociodigitales, así como también a través de este espacio que tenemos en Zoom, dedicado a la reflexión e interacción con las personalidades del mundo de la comunicación y la mercadotecnia estratégica. Hoy, como todos los lunes, estaremos platicando con estos expertos, específicamente con el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, que nos acompaña hoy para poder dialogar con todo lo que estamos trabajando en materia de comunicación política digital. Así es que aquellas personas que están interesadas en esta temática, los invitamos a que permanezcan con nosotros. En unos minutos más estará él haciendo su presentación, sobre todo de este tema tan interesante, el estudio de la comunicación política digital desde el Laboratorio de Tecnopolítica, un laboratorio que está desarrollando precisamente el maestro Luis Ángel Hurtado Razo y que ha estado dándole alto seguimiento a lo que ocurre en materia de comunicación política mediada por dispositivos tecnológicos. Ya ustedes escucharon hace unos minutos cómo hablábamos de estas temáticas que van surgiendo de pronto dentro de la agenda de la comunicación política digital, como el tecnoactivismo también, o el activismo digital que impera hoy en las redes sociodigitales. Y bueno, pues para nosotros, como siempre, es un verdadero honor que nos acompañe aquí Luis Ángel Hurtado y que haya aceptado esta invitación para este diálogo aquí en la Facultad de Comunicación. Luis Ángel, qué gusto saludarte. Al contrario, mi estimado doctor, para mí todo un gusto y por supuesto todo un honor estar aquí con la comunidad de la Universidad de Anáhuac. No, muchísimas gracias, Luis Ángel, y gracias también a la doctora Andrómeda Martínez Nemesio, quien estuvo gestionando todo para que pudiera estar el día de hoy Luis Ángel Hurtado con nosotros. Yo le agradezco a ella como coordinadora de nuestra maestría en Periodismo Estratégico y Nuevos Medios y la maestría en Gestión Estratégica de Medios, también la labor que estuvo emprendiendo para que Luis Ángel pudiera estar aquí con nosotros con esta temática, que ya había salido por ahí, sobre todo en inquietud de nuestros seguidores, de las personas que han estado cercanas a estos webinars, Luis Ángel, el hecho de cuándo íbamos a tocar más temas de comunicación política, ahora que han estado tan presentes todavía, como dices tú, estos temas de activismo sociodigital, pues se hizo presente la solicitud y bueno, pues atendida precisamente por la doctora Andrómeda Martínez, pues es que estamos aquí el día de hoy. Y como bien saben las personas que nos están siguiendo, pues esta temática hoy por demás interesante porque modificó sobre todo la lógica en cómo solíamos hacer comunicación política. Generalmente la comunicación, como cualquier otra, no solamente la comunicación política, sino como cualquier otra de las aristas que tiene la comunicación, durante mucho tiempo estuvo gestionada en estas lógicas jerárquicas de arriba hacia abajo, era seguramente un actor emisor político el que emitía toda su comunicación y nosotros como receptores pues simplemente estábamos como al acecho de los mensajes de forma receptiva, a veces crítica, a veces acrítica, a veces partidista, a veces apartidista, muchas veces en términos de incertidumbre captando los mensajes. Sin embargo, a partir de los procesos de mediación tecnológica, pues nos hemos dado cuenta cómo se ha dado un giro radical hacia lo que el sociólogo chileno José Joaquín Brunner denomina la globalización desde abajo, donde la sociedad civil, el sujeto común y corriente, como cualquiera de nosotros, de pronto puede estar al acecho de los mensajes que se están dando por cualquiera de los actores, sean estos actores de primer orden, de segundo, tercer orden, y simple y sencillamente poder tener una herramienta como un teléfono celular, una tableta, una computadora de escritorio, poder emitir o reemitir un mensaje o simplemente manifestar nuestras inquietudes y malestares. Y hoy, pues este tipo de comunicación bidireccional, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, horizontal también, pues ha hecho que muchos de los actores políticos que se encuentran en la arena pública, pues empiecen a cuestionar cuál es su rol y cómo tienen que emprender una comunicación más efectiva, más empática, más cercana también a los distintos actores, si no quieren tener
una respuesta radical por parte de las distintas audiencias en función de los mensajes que emiten. Pero para podernos introducir al tema y particularmente a nuestro invitado del día de hoy, el maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien amablemente aceptó estar con nosotros y quien ya nos ha acompañado en distintas ocasiones también aquí hablando sobre temas relevantes como pueden ser las fake news y todos estos temas del tipo de información o desinformación que circula en las redes sociodigitales, pues le voy a pedir a nuestra querida doctora Andrómeda Martínez Nemesio que nos introduzca a nuestro invitado y nos diga cómo vamos a manejar la dinámica de este webinar que tendremos el día de hoy. Así es que, doctora Andrómeda, adelante, los micrófonos son todos tuyos. Gracias, muy buenas tardes, doctor Jorge Alberto Hidalgo, muy buenas tardes, maestro Luis Ángel Hurtado. Bueno, de inicio, pues, quiero reiterar mi agradecimiento por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, es importante presentar a nuestro invitado. Y bueno, Luis Ángel Hurtado Razo es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Realizó estudios de maestría en estudios de políticos y sociales por la misma facultad. Cuenta con estudios de maestría en política por la Universidad de Sorbona de París y actualmente estudia el doctorado en comunicación en la Universidad Iberoamericana y cuenta con una especialidad en comunicación y diseño en el posgrado de la misma facultad. Actualmente él se desempeña en esta parte de consultoría política y también tiene un reconocimiento como investigador emérito por la ONU por su participación en la campaña durante la pandemia por COVID-19 y en el 2022 funda y dirige este laboratorio de tecnopolítica, el cual se dedica a analizar los distintos procesos de la comunicación política en el ámbito digital. Y bueno, te doy la más cordial bienvenida y la idea es que tú nos adentres a este mundo importante que es la tecnopolítica a través de esta breve exposición que tú tendrás de 40 minutos y posteriormente nos iríamos a la ronda de preguntas y respuestas si así les parece a usted y al doctor Ida. Así es, doctor Andrómeda. Entonces les vamos a pedir a las personas que nos van siguiendo que tomen nota de sus preguntas y más adelante estaremos abriendo los módulos para la interacción con nuestro invitado. Así es que los micrófonos, maestros, son todos tuyos. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, a la doctora Andrómeda Martínez por esta cordial invitación, por supuesto, a mi muy estimado amigo Jorge Hidalgo por cederme precisamente ahorita los micrófonos y con esta breve introducción justamente de esta plática que el día de hoy tengo el grandísimo honor de impartir para la comunidad de la Universidad de Anáhuac. Bueno, a grandes rasgos, pues bueno, yo voy a estructurar mi presentación en dos grandes bloques. Por una parte voy a hablar acerca de los laboratorios, porque últimamente está muy de moda en diferentes partes tener laboratorios que empiezan a analizar los ciclos o los procesos de lo social desde diferentes ópticas y unos muy cercanos al ámbito de la comunicación, pero también lo vinculamos de forma directa en por qué nuestro laboratorio se va a centrar en el estudio de la tecnopolítica. Vamos a entrar justamente en esta segunda parte de la exposición, a hablar de la tecnopolítica y posteriormente vamos a hacer un recuento de los, digamos, estudios y hallazgos que hemos encontrado desde el ámbito, digamos, del laboratorio de tecnopolítica que tengo el gusto de dirigir. Bueno, sin más, pues bueno, comienzo a compartir pantalla. Y hablando justamente de esta presentación que preparé para la comunidad. Bueno, como tal, mi participación la intitulé justamente el estudio de la comunicación política digital desde el laboratorio de tecnopolítica. Primeramente, la pregunta que yo busco, detonar, digamos, para esta introducción es, ¿qué son los laboratorios sociales? ¿O a qué se dedican los laboratorios del ámbito social? ¿Son nuevos? Porque últimamente todo el mundo habla de los laboratorios. En llegado momento, los laboratorios, ¿qué papel juegan, digamos, dentro del ámbito de la ciencia y, por supuesto, las ciencias sociales? Bueno, esta pregunta, pues, es una pregunta que me hice justamente cuando formulé esta presentación. Bueno, los laboratorios sociales, básicamente, tienen como objetivo tres principales, digamos, o como características, tres principales elementos. Uno, que son de carácter social, o sea, congregan a distintas personas
de lo social para poder, digamos, en llegado momento, ya sea trabajar, explicar de diferentes ópticas y a su vez tener desde diferentes visiones, puntos de vista que enriquezcan, digamos, la explicación de todos los ambientes sociales que están ocurriendo, o todos los hechos que están ocurriendo. Entonces, los laboratorios hoy en día, una de sus principales características es justamente que son un ente social, y al ser un ente social congregan a diferentes especialistas de diferentes disciplinas para tratar justamente desde distintos enfoques explicar el acontecer que están tratando o el objeto de estudio que están, digamos, analizando. Esto, pues, en llegado momento, pues, es lo que está enriqueciendo justamente las propuestas en materia de investigación científica desde el punto de vista de lo social con estos laboratorios. Otra de las características que tienen estos laboratorios es que son precisamente experimentales. Buscan, en llegado momento, recrear o construir y, por tanto, explicar sucesos que están ocurriendo en el momento o que ya transcurrieron, ya ocurrieron. Y en ese sentido, a partir de ciertas herramientas que pueden ser las ciencias del datos, que es una de ellas, de tantas las herramientas que actualmente sí, existen, empiezan, digamos, a explicar, pero no es la única. Hoy en día también los laboratorios utilizan etnografía, utilizan métodos cuantitativos como encuestas, etcétera, etcétera, para poder empezar, digamos, o tejer y empezar a explicar, digamos, el devenir histórico que está ocurriendo o el hecho que está ocurriendo, pero desde el punto de vista, digamos, de lo social. Entonces, una de sus características es que siempre busca ser experimental, busca abstraer un elemento de la realidad y a partir de esa abstracción busca justamente replicarlo y modelarlo y a partir de eso empezar a explicar qué está ocurriendo. La tercera característica que tienen los laboratorios sociales es que son de orden sistémico, o sea, que se basan precisamente en una cuestión lógica, argumentativa. Es una cuestión que busca sistematizar los hechos que están ocurriendo a partir de métodos muy bien estructurados que son se han empleado, digamos, en las ciencias sociales, métodos experimentales que tienen que ver con la observación participante o observaciones lejanas, etcétera, etcétera, y que van justamente generando esta forma, digamos, de explicar o esta forma de argumentar el hecho que está ocurriendo. Y esto, pues bueno, ¿qué es lo que busca? Que precisamente a partir de esa sistematización de grandes cantidades de información, buscan generar una suerte de modelo o prototipo que pueda explicar un fenómeno que está ocurriendo, digamos, en un contexto específico. Y cuando digo modelos es precisamente que con esos modelos sirvan de base para replicarse, analizarse en situaciones que están por ocurrir en el mismo contexto o en otros contextos. Digamos, en nuestro caso, tenemos un modelo muy bien establecido para replicarlo en un proceso electoral, unas elecciones que ocurran desde el ámbito local hasta unas elecciones federales. Y este modelo pues, nos permite hacer inclusive proyecciones, hacer estimaciones, nos permite en llegado momento, voy a decirlo así, inclusive tratar de predecir lo que va a ocurrir justamente a futuro. Es algo interesante que también los laboratorios en el ámbito de lo social buscan, tratar de estructurar el presente y el pasado para entender el futuro. Bueno, ¿cuál es el origen de estos laboratorios? ¿Son tan nuevos como se dicen hoy en día? ¿Llegaron con el boom, digamos, de las redes sociodigitales y con Internet? No, la respuesta no es esa, no. Los laboratorios pues, ya tienen básicamente pues, bastantes años de existencia. De hecho, aquí pongo el origen, digamos, de los precursores, digamos, del uso de laboratorios de lo social. El más emblemático justamente es de 1896 con John Dewey, este personaje perteneciente justamente a la escuela de Chicago, y que fundara precisamente el Laboratory School, que justamente arropa digamos, un método y todo una suerte de multidisciplinaridades a partir de diferentes puntos de vista que buscaban precisamente entender justamente los procesos sociales a partir desde el punto de vista de la educación. Entonces era una cuestión ahí que buscaban
en determinado momento con este laboratorio, replicar los sucesos que estaban ocurriendo en ese momento en Chicago y en algunas partes de los Estados Unidos, y a partir de ello observarlo, analizarlo y construir precisamente modelos que buscaran justamente sistematizar la información que estaba ocurriendo, pero sobre todo encontrar causas y consecuencias, digamos, de los fenómenos sociales que estaban ocurriendo en ese momento. Entonces, digamos, es, digamos, como el precursor de los laboratorios de lo social, que, bueno, que va a poner como un parteaguas, digamos, dentro de la explicación, digamos, social a partir de la experimentación. Antes de esto, los laboratorios estaban asociados intrínsecamente al ámbito de las ciencias naturales o las ciencias duras, principalmente en el ámbito de la física, de la química, de la biología y por supuesto también de las matemáticas. Entonces, John Dewey, con la visión que tenía multidisciplinaria y por supuesto con esta mira que tenía muy, muy certera a tratar de explicar todo lo social, pues decide fundar, digamos, este laboratorio para tratar justamente de hacer experimentación sobre el objeto de estudio que trataba de explicar. Ahora, los laboratorios de lo social, ¿qué características tienen? Ya las vimos, pero ¿qué tipos de laboratorios existen? O en general todos son laboratorios de lo social. No, existen varios tipos, y aquí lo estoy proyectando, que tienen que ver justamente con objetos de investigación específico, pero también tiene que ver con la configuración que tienen al momento de construirse. O sea, los miembros que lo integran, las características que tienen, el ambiente que van a buscar y, por supuesto, el objetivo que persigan. Los laboratorios de empresas son aquellos modelos que están basados justamente en una investigación y desarrollo, pero que están intrínsecamente vinculados a empresas que son los que están financiando, digamos, la existencia de sus laboratorios. Estos laboratorios, dentro de lo social, tuvieron, digamos, un gran impacto en la década de los 30, 40 y 50 del siglo pasado, justamente cuando se empezó a dar el desarrollo de la Mass Communication Research en Estados Unidos, o todo lo que es la investigación de la cultura de masas, o todo lo que son los medios de comunicación masivos, y eran financiados en su gran mayoría por empresas. La Fundación Rockefeller justamente era uno de los empresas que en llegado un momento le interesaba muchísimo entender desde una óptica de las ciencias sociales, pero principalmente desde la política y la comunicación, el devenir histórico que estábamos viviendo o los diferentes sucesos en el ámbito de la historia o de los acontecimientos desde el punto de vista de la comunicación. Entonces, las personas que, digamos, en llegado un momento configuran estos laboratorios, pues básicamente pues, no van a ser auspiciados, digamos, por un financiamiento público o gubernamental, sino que van a recaer precisamente en ser financiados desde el ámbito de intereses o entes empresariales. Esto, ojo, no quiero decir, y eso es algo muy importante que debemos de entender, que esto limite, digamos, su visión sobre el objeto de estudio que estaban realizando. No, esto no altera, digamos, el fin que perseguían. Simplemente, pues, digamos, la cuestión de que las empresas que los financiaban, pues a veces sugerían temas que a ellos les interesaban emitían convocatorias pues, para aquellas personas que estaban interesados en investigar sobre, digamos, estos puntos específicos que la empresa en llegado un momento iba a financiar. Bueno, el siguiente tipo, digamos, de laboratorios son los laboratorios artísticos. Estos laboratorios artísticos justamente se fundan ya tras los años 60 y 70 con este boom que empieza a tener, digamos, la sociedad con todo el desarrollo pues, social, pero también artístico. Y en ese sentido, aquellos que deciden fundar el laboratorio, deciden fundarlos a partir justamente de explicar todas las corrientes artísticas que se estaban dando en diferentes partes del mundo, pero a partir justamente de la explicación con el uso de cierta tecnología que les permitía hacer inclusive experimentación sobre el artista que creó, digamos, la obra, o inclusive sobre la misma obra o de los impactos. Sobre estos laboratorios,
casi todos ellos se desarrollaron en Europa y en los Estados Unidos en la década de los 60 y 70. Digamos, estos laboratorios permitieron en llegado momento hacer estudios sobre vertientes de conocimiento que se hicieron, digamos, en la época del Renacimiento, en la época de la Ilustración, etcétera, sobre ciertas corrientes artísticas. Pero su objetivo de estos laboratorios es, a partir del uso de la tecnología, pues explicar precisamente desde la técnica, algunas intencionalidades, digamos, de los artistas, o inclusive también medir en llegado momento la influencia o el impacto que tuvieron ciertos artistas con sus, digamos, digamos seguidores, digamos, al momento de la configuración de esta vertiente artística. Estos laboratorios, pues bueno, nada más, como su nombre lo dice, se dedican a estudiar, digamos, al arte. Ahora están los laboratorios universitarios, que son aquellos justamente que se desarrollan en un ambiente completamente universitario. O sea, las universidades hospedan, digamos, estos laboratorios y están centrados básicamente en dos vertientes. Por una parte, en tratar de innovar a partir de las investigaciones que vayan desarrollándose al interior de la universidad mediante tecnología, mediante explicaciones o mediante ciertas herramientas que desarrollen el acontecer diario, pero también lo hacen desde un punto de vista experimentativo, o sea, todo el tiempo están experimentando, pero a partir justamente de elementos que aporten la misma universidad. Estos laboratorios, bueno, en su gran, digamos, configuración o en su gran constitución, pues están auspiciados por la universidad. De estos, hoy en día, hay muchísimos laboratorios. De hecho, hoy con la mayor densidad de laboratorios que existen en el mundo están precisamente centrados en este tipo de laboratorios, que son los laboratorios universitarios. Y por último tenemos los laboratorios ciudadanos, que es una forma justamente híbrida entre, digamos, los laboratorios universitarios y empresariales. Ahorita voy a explicar por qué. Estos se caracterizan precisamente por una implicación social que está basado a partir justamente de la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona que quiera participar y que busca precisamente tratar de explicar los acontecimientos que se están dando, lo puede hacer. De hecho, estos laboratorios hoy en día no necesariamente están auspiciados o están, digamos, hospedados en una universidad. Pueden estar hospedados inclusive en una organización no gubernamental, pueden estar o tener mixto, o sea, estar hospedados tanto en una universidad como en una organización no gubernamental, o inclusive pueden estar dentro de una institución del gobierno. Pero la característica que tiene estos laboratorios es que pueden estar integrantes de, digamos, del ámbito académico, integrantes del ámbito inclusive mediático, líderes de opinión, líderes de lo social, etcétera, etcétera. Y estos laboratorios en determinado momento tienen una cuestión ciudadana en el decir, esto ahorita le está importando a la sociedad y nos vamos a dedicar a explicar justamente ese devenir que es de interés de la comunidad o por lo tanto de la sociedad. Al ser ciudadanos, su esquema no es rígido. ¿Qué quiere decir esto? Que sus integrantes pues se van rotando en llegado momento quiénes son los integrantes, se va de una suerte también de cierta debate al interior de los integrantes, cuáles son los temas que van a desarrollar, o inclusive también se debate si aceptan o no financiamiento sobre ciertas empresas, sobre ciertos grupos o inclusive al interior de ellos. Entonces, son una suerte como de laboratorios con cierta autonomía que les permite pues explicar y tratar de comprender y por lo tanto analizar cualquier objeto de estudio que sea del interés de lo social, ¿sí? O del interés de la comunidad, en ese sentido. Bueno, ¿cuál sería el objetivo de estos laboratorios, en general de estos 4 tipos? Pues bueno, básicamente el objetivo es tener justamente un nexo entre la sociedad y la academia. O sea, los laboratorios se ven de esta forma, no se ven alejados de la sociedad. Todo lo contrario, los laboratorios lo que buscan ser un vehículo o un vínculo entre los avances que se están dando al interior, digamos, de la academia o en las diferentes instituciones
y también tratar de utilizar esos avances para poder explicar los sucesos que se están dando en el entorno social y con ello pues dar una forma de explicar qué es lo que está ocurriendo. Entonces, lo que se busca justamente es esta vinculación, no una separación. Por ello, los laboratorios, digamos, del ámbito de lo social, buscan sacar, digamos, esta rigurosidad que hay en llegado momento entre la investigación a veces académica, para que sea, pues, de la forma más sencilla o más, vamos a decirlo así, la forma más práctica para que la sociedad que no es especialista, digamos, en los temas, pueda comprender y pueda entender, pues, qué está ocurriendo en ese contexto precisamente, o qué ocurrió en cierto contexto. Entonces hay una fuerte como de vinculación entre el ámbito académico o el ámbito especialista con la sociedad. Y lo que buscan, pues, básicamente es, pues, difundir, o son divulgadores precisamente del conocimiento que se está desarrollando al interior de ciertas universidades, ciertas instituciones o ciertas organizaciones no gubernamentales, para que sea del conocimiento de la sociedad. Y en ese sentido, buscan en determinado momento generar metodologías o generar ciertos métodos para que cualquier persona en determinado momento pueda, digamos, comprenderlo o inclusive replicarlo, ¿no? Puedan repetir. En ese sentido, teniendo este antecedente que nosotros revisamos al momento de configurar el laboratorio de tecnopolítica, nosotros dijimos, a ver, ¿qué va a aportar o cuál va a ser el objeto de estudio que vamos a abarcar en el laboratorio? Y nosotros, al hacer, digamos, esta revisión, consideramos que el vehículo de interés que podríamos explicar y que diferenciara de otros laboratorios era justamente la tecnopolítica. Y por eso aquí yo pongo en pantalla qué es la tecnopolítica. La tecnopolítica, a grandes rasgos, es la forma o es hacer política mediante el uso de distintas herramientas que ofrece Internet. No solamente las redes sociodigitales, son todas las herramientas. Pueden ser en llegado un momento las, digamos, plataformas de video on demand o las plataformas de streaming, pueden ser las plataformas streaming, digamos, de música, de video, pueden ser inclusive herramientas que tengan que ver con la movilidad, como Cabify, como Uber, como, bueno, todas estas que existen. E inclusive también hoy en día se hace tecnopolítica a partir de ciertos elementos que tienen que ver con las bancas digitales, con el almacenamiento en la nube, etcétera, etcétera. Bueno, de eso hay muchísimos ejemplos que podría poner acerca de cómo hoy en día la misma sociedad está utilizando las herramientas tecnológicas, pues, para hacer precisamente política. Y con ello, ¿qué quiero dar a entender? Que la política, y esto viene con lo que vamos a ver adelante, deja de ser un elemento que sea único de, digamos, de los políticos, sino que la política se vuelve, digamos, un elemento que cualquier persona que tiene acceso a Internet la pueda hacer. Y eso es, digamos, un elemento importantísimo, porque entonces estamos hablando de ese cambio de roles que se dan justamente tras la llegada y potencialización de lo que hoy conocemos como Internet. Entonces, ¿pero cuál es nuestra metodología? ¿Cuál es la metodología que nosotros usamos en el laboratorio de tecnopolítica? Pues básicamente nos centramos en un modelo, que es el modelo clásico de la comunicación política, que propuso en su momento, hace algunos años, en 1997, Dominic Bolton, y que Dominic Bolton ve justamente a la comunicación política como un espacio en el cual se dan el intercambio de discursos contradictorios, no quiere decir que iguales, sino que están en un momento contradiciéndose o están generando debate entre ellos, de tres actores principales o que tienen la legitimidad, digamos, para expresarse pública y abiertamente sobre la política. ¿Cuáles son estos tres actores? Bueno, Bolton en su momento dijo los políticos, que los políticos no solamente son los políticos, también son las instituciones, también son los gobiernos, etcétera, etcétera. Pero también en ese sentido, Bolton dice que otro de los actores son los periodistas. En su momento, Bolton ya después corrigió y dijo, bueno, no solamente los periodistas, sino también los medios de comunicación. Entonces,
Ahí tenemos, digamos, estas apreciaciones. Y como tercer elemento es justamente la opinión pública. En la opinión pública, pues están todas aquellas personas pues, que hoy en día generan la opinión pública, que pueden ser desde las organizaciones no gubernamentales, que pueden ser las mismas universidades, que pueden ser líderes de opinión, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos basamos en este modelo para analizar a estos tres actores. Y a partir de estos tres actores empezamos a hacer justamente la explicación. Aquí lo pongo a grandes rasgos, no me voy a centrar tanto en esto porque justamente quiero dedicarle más tiempo a las explicaciones que hemos hecho en el laboratorio justamente a partir de este modelo. Pero a grandes rasgos es un modelo más vertical, hay que decirlo así, más vertical, no es horizontal como el que estamos viviendo actualmente, pero en el cual pues en la cúspide estaban los políticos. Ellos proponían el tema, ellos decidían pues bueno, básicamente de qué iban a hablar. Quiere decir, pero esto no quiere decir que solo existe un tema. Hay muchísimos temas porque hay muchos políticos y cada uno con sus agendas. Lo estamos viviendo en México. Hay varios aspirantes a la presidencia de nuestro país. Cada uno, aunque pertenecen al mismo partido o a partidos, digamos, de la misma ideología, pues cada uno tiene, digamos, su propuesta o cada uno tiene, digamos, su agenda, digamos, política. Entonces, pero cada uno de ellos pues, propone su agenda y a partir de esa emisión, los medios de comunicación la reciben. Los medios de comunicación escritos, o sea, la prensa escrita, radiofónica, televisión, y no solamente eso, también los medios de comunicación ahora digitales, que entran justamente todas las páginas web que existen especializadas en noticias, y no solamente ellos, también entran justamente otros elementos que hoy en día pues sean parte, digamos, de esa iconografía, más bien ecología mediática digital, que ya fungen como mediadores, digamos, de la comunicación. Bueno, los medios de comunicación reciben este mensaje y ellos deciden, llegado un momento, proponer una agenda deciden a partir de ello, pues cuál es el tema más importante que proponen, o en llegado momento deciden no retomarlo. Dicen, no, a mí no me interesa retomar a ese político, porque ese político no va dentro de mi línea ideológica, de mi medio, y por lo tanto no tiene cabida. O algunos dicen todo lo contrario, digamos, este medio, este político me interesa muchísimo, entonces le voy a dar una de 8 columnas, voy a entrar con él, le voy a dedicar más tiempo en el radio, en la televisión, o va a haber muchas notas en las redes sociales, en internet y los portales digitales. Entonces, eso nos permite ver que se construye una agenda y por lo tanto, esta llega a la opinión pública. La opinión pública, pues bueno, que va llegado un momento, hay que decirlo así, esto es antes de Internet, este modelo es antes de Internet, pero en llegado un momento recibe ese mensaje y construye su agenda social o su agenda ciudadana. Esa agenda ciudadana que va a tener justamente pues esta cuestión de aceptar el discurso político de la persona que propone el tema o en llegado momento rechazarlo. ¿Y cómo lo medíamos o se medía antes? Pues bueno, había pues mediante entrevistas a profundidad, encuestas, grupos focales, que en llegado momento pues bueno, decían, ok, sí están de acuerdo con lo que usted dice, candidato, presidente, gobernador, senador, diputado, lo que sea, o inclusive había canales, digamos, que podríamos decirle fuera, digamos, de la normatividad, que se utilizaban para manifestarse a favor o en contra, digamos, de la agenda política que proponían, que podían ser marchas, plantones, huelgas, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto ocurre dentro de lo que hoy conocemos como el espacio público. Sin embargo, esto era antes de Internet. Con Internet, pues bueno, ahora la opinión pública pues ya no necesariamente requiere tanto de los medios de comunicación digitales. Los políticos ya pueden llegar directamente a la opinión pública y la opinión pública pueden llegar sus mensajes directamente al político, pueden utilizar diferentes vías para hacer manifestarse. Hoy en día, una de las vías que nos ha interesado mucho en el laboratorio es estudiar el fenómeno de los memes. Es una forma, digamos, de expresión social que se está dando a partir del discurso político. Y nosotros dentro del laboratorio estamos haciendo investigaciones sobre ese tema específicamente. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿qué análisis realizamos o qué se está haciendo? Aquí yo les pongo justamente uno de los ejemplos que realizamos recientemente correspondiente pues al cuarto informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo voy a explicar de esta forma. En la parte superior están viendo el discurso político del presidente en sus redes sociales. En sus redes sociales. Facebook, Instagram y Twitter. Y nosotros analizamos qué están compartiendo a partir de un método que es el análisis de contenido. Nosotros hacemos algo que se llama nube de palabras. La nube de palabras ponemos justamente las palabras que son más recurrentes o que más emplea el actor. Y a partir de eso pues, empezamos a ver justamente cómo es su comportamiento o qué le interesa destacar. Esta nube de palabras se realizó justamente del 26 de agosto al 5 de septiembre, fecha donde el presidente tiene la legalidad, porque así lo dice la Constitución, para poder expresar pública y abiertamente los logros de su administración, o sea, mediante el informe de gobierno. Entonces, analizamos esto y vean lo importante que es analizar esto. Ahorita voy a ir explicando detalle de cómo se va dando las palabras más recurrentes. Bueno, esto es en la parte superior. Ahora, del lado inferior izquierdo, vemos justamente la nube de palabras que corresponde a la opinión de las audiencias, que es de color verde. Vean lo que la gente, esto es a partir de un análisis que hicimos de las 3 principales redes sociales, que es donde comparte el presidente información, cuáles son las palabras con las que asocia el discurso del presidente o asocia justamente el cuarto informe de gobierno. Ahorita voy a ir entrando a detalle. Y vemos después, de color anaranjado, el discurso del cuarto informe. El discurso es justamente lo que leyó el presidente ahí en Palacio Nacional. Decidimos hacer justamente también una nube de palabras, un análisis de contenido sobre las palabras que más empleó en el cuarto informe o lo que integraba esta lectura de este cuarto informe. Esto para tener precisamente ver cuál era la intencionalidad del emisor, cuáles eran las palabras que más le interesaban en algún momento destacar y ver el impacto que está teniendo. Y por último tenemos un análisis que hacemos de la prensa, o sea, ¿qué dijeron los medios de comunicación a partir de este cuarto informe de gobierno? Y hacemos lo mismo, un análisis de aquí estamos metiendo los titulares de la prensa, sobre el informe de gobierno del presidente. Esto nos permite ver al emisor, que en este caso es el político, como lo dice Bolton, nos permite ver al medio de comunicación, pero también nos permite ver a la sociedad cómo está reaccionando hacia estos mensajes. Ahora voy a ir desglosándolo. Aquí tenemos el cuarto informe. Esto fue lo que leyó el presidente en Palacio Nacional el 1 de septiembre, a eso de las 5 de la tarde, si no me falla la memoria. Y vean lo que trataba de destacar. Las palabras más utilizadas fueron México, ciento, pandemia, hemos, millones, construcción, pueblo, país, población, gobierno, pesos, inversión. Si nosotros vemos estas palabras, casi todas están asociadas con la positividad, salvo la pandemia, que aquí el caso de la pandemia, el presidente le dio un giro, un spin, justamente al tema para decir lo que logró su gobierno frente a esta situación. Entonces, el interés del presidente, digamos, en este discurso justamente era destacar los logros. Como todo informe de gobierno, lo que buscaba precisamente decir por qué en este año de gobierno se hicieron bien y correctamente las cosas y qué se ha logrado, ¿no? Y vemos que ha destacado pues esta parte de la construcción con sus obras, digamos, más emblemáticas de su gobierno, con el caso de la pandemia, como la economía, digamos, ha llegado un momento, salió a flote o ha salido a flote, hablando también precisamente de la inversión, que aquí vemos la palabra inversión en el extranjero, inversión de entes privados, etcétera, etcétera. Y algo bien importante, la asociación de la sociedad con la palabra pueblo. O sea, el presidente ve a toda la sociedad como este elemento asociativo al pueblo. Ya después hablaremos del pueblo bueno y del pueblo malo, ¿no? Que el presidente habla. Entonces esto pues, nos permite empezar a ver cuál era su objetivo de transmitir. Ahora veamos. ¿Qué encontró la prensa? Nosotros analizamos 9,387 notas que se publicaron en el periodo del 26 al 5 de septiembre. 26 de agosto al 5 de septiembre. 9,387. Para que vean el impacto que tiene el discurso del presidente en la actualidad. Estamos hablando de 15 días aproximadamente que analizamos en esto, digamos, en esta parte. Y vean las palabras que la prensa destaca en sus titulares. AMLO, México, informe, gobierno, oficiosa, rescate, contra, noticia.
noticias, malla, cuarto, guardia, reforma. Eso está es muy importante porque entonces la prensa está viendo el informe de gobierno como un elemento que le brinda información, lógicamente, pero también aquí es algo muy significativo, que está compartiendo palabras que le ayudan, digamos, a reforzar el mensaje presidencial, que es justamente informe, que es gobierno, lo que tiene que ver con el rescate, que tiene que ver con el ámbito del Maya, el Tren Maya, los diputados, la reforma, bueno, las diferentes reformas, está hablando precisamente de, Guardia Nacional, mira, aquí está Guardia. Entonces, esos temas que son parte, digamos, del discurso del presidente, pues los tenemos aquí. Aquí estamos viendo el efecto que tiene el discurso del presidente en la prensa y se lo está posicionando. Casi la mayoría de las palabras que encontramos aquí son con una valencia positiva. La gran mayoría, no quiere decir que no haya negatividad. Hay palabras negativas, como el caso de inseguridad, que por aquí la vi, como el caso de los mineros, como el caso justamente de por aquí crisis, etcétera, etcétera. Entonces, hay palabras que, bueno, son, pero no son las que prevalecen. Las que más prevalecen pues, son las que estamos viendo justamente con mayor volumen. Y luego tenemos el caso de lo que dice la audiencia. O sea, el presidente lo emite, la prensa lo retoma, pero aquí, ojo, porque el presidente también ya se vuelve medio de comunicación. O sea, aquí estamos viendo que hay dos vías de información. Una, la que dice la prensa, y otra, la que dice el propio presidente. Y veamos el impacto. El impacto que tuvo el informe es transformación nacional, gobernador, presidente, administración, Morena, secretaría, política, conferencia, ciudad, cuarto, proyecto, y aquí vemos corrupto, pueblo, agosto, y esto nos deja ver que la gran mayoría de las personas analizamos 174,000 menciones que se emitieron en este periodo del 26 al 5 de septiembre. La gran mayoría de las personas que en llegado momento hablaron del informe del presidente, pues lo asociaron más en el ámbito de la transformación, de lo nacional, del presidente, del buen gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos deja ver, pues básicamente, cómo el gobierno ha ido básicamente, digamos, generando una discusión que en llegado momento le está ayudando o le está beneficiando al propio presidente. Por eso las evaluaciones que actualmente dan justamente las diferentes encuestas que se están realizando. Ahora, eso es por una parte. Por otra parte, las redes sociales del presidente. Veamos el caso de Facebook. Aquí nosotros analizamos 34 publicaciones, o sea, revisamos las publicaciones del presidente. ¿Y qué quería destacar? Bueno, quería destacar gobierno, electricidad, México, bienestar, información, internet, compromiso federal y desarrollo. Todas con un claro objetivo de destacar su propio gobierno, o sea, su gobierno en turno, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a ver cuáles son las intencionalidades del político, qué busca el político en llegado momento compartir, manifestar, etcétera, etcétera. Entonces esto pues, nos deja ver, aquí no podemos hablar de negatividad porque no la hay, no la encontramos, en algunas otras cosas, veces que hemos analizado el discurso del presidente, si hay negatividad cuando habla mafia, mafia del poder, cuando habla de neoliberalismo, etcétera, etcétera. Aquí casi no hay esos temas. Más bien al presidente lo que le interesaba en ese momento, en ese periodo, pues era destacar sus logros, destacar su gobierno y destacar ciertos planes que ha puesto en desarrollo durante su gestión de gobierno. Y vemos el caso de Instagram, analizamos 6 publicaciones que publicó justamente en este periodo y vemos que básicamente, miren, aquí lo que más le interesa es hablar del pueblo, hablar de México, hablando adelante, mira que hay una palabra, saliendo, resultados, bosques, entrega, mundo, por supuesto, Gilberto. Bueno, todas esas palabras pues, están asociadas o ya sea con acciones de su gobierno o con obras que actualmente está desarrollando. Entonces también busca justamente destacar el periodo de gobierno o su cuarto año de gobierno a partir del uso de estas palabras. Ahora tenemos el caso de
Twitter. Vean cómo van cambiando. Aunque uno pensara que el emisor utiliza las mismas palabras todo el tiempo, ya vemos que en las 3 redes sociales más importantes, Facebook, Instagram y Twitter, no es así. Vean lo que busca destacar en Twitter. En Twitter busca destacar más la conferencia matutina. O sea, le interesaba más que el ejercicio del cuarto informe. Y en este sentido, pues vemos que todo gira alrededor justamente de la conferencia matutina, ¿no? Porque habla en Palacio Nacional, habla de trabajadores, habla de Internet, habla del mundo, del Tren Maya, habla de la opinión pública, de la justicia, del bienestar, etcétera, etcétera. Pues todo esto gira alrededor justamente de sus conferencias matutinas. Pero esto nos permite, a grandes rasgos ahora, antes de que pase, ver cuál es el mensaje o el trasfondo del actor que estamos tratando de analizar, ver el impacto que está teniendo mediáticamente y ver el impacto que tiene en lo social. Esto nos deja ver la estrategia del gobierno actual. La estrategia durante este periodo analizado es justamente, era destacar a toda costa las acciones de su gobierno y por lo tanto los resultados que han dado estas acciones. Esto es entendible porque estaban durante el cuarto informe de gobierno, pero en este sentido no deja de lado justamente que las palabras que utiliza pues tengan cierta recurrencia en los distintos actores. Una de ellas es pueblo. El presidente lo menciona en todas sus redes sociales, en su discurso de su cuarto informe de gobierno, pero también lo retoma los medios de comunicación y también la misma sociedad civil. Esto habla precisamente de cómo ha creado a partir de su discurso también algo que se llama encuadre, que es la teoría del frame, ¿no? Bueno, esto vámonos ahora con otro actor, que es el caso de Luis Donaldo Colosio, que actualmente figura dentro de las personas que puedan ser, digamos, aspirantes a ocupar el cargo de presidencia de la República, en este caso por el partido Movimiento Ciudadano. Vean aquí, hacemos exactamente el mismo procedimiento. Nosotros ponemos a las 3 redes sociales que utiliza como fuente de emisor, que son Facebook, el caso de Instagram y por supuesto Twitter. Y también medimos la audiencia de lo que dice la sociedad, pero también lo que dice la prensa. Es muy importante esto porque ahorita vamos a ir explicando cada uno de estos elementos. Nosotros el análisis que lo hicimos fue del 7 al 21 de junio y vean lo que arrojó. En la red social Facebook, vean el tema que más le interesó destacar. Lógicamente él es alcalde, digamos, de la ciudad de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, y lo que más le interesaba era destacar justamente lo que estaba ocurriendo en Monterrey. El programa, los programas, el espacio, justamente los programas como digamos aquí el de Colonia, Trabajando, A Través, Mejor, Ciudad, etcétera, etcétera. Busca destacar precisamente su trabajo a partir de su discurso y utilizando, digamos, estas palabras, ¿no? que vemos en pantalla. Ahora vamos a ver el caso de Instagram. El caso de Instagram vemos que es completamente distinto. Aquí lo que más le interesó en llegado momento compartir con las pocas publicaciones que hizo fue en la parte del equipo, el aniversario de su toma de protesta como alcalde de Monterrey. Por supuesto, aquí destacar cuestiones de su familia o de su vida familiar, etcétera, etcétera. Sabemos que hay una intencionalidad, pues no tan clara de compartir, digamos, sus acciones de gobierno. Aquí más bien es compartir sus acciones, pues básicamente su vida íntima, ¿no? Su parte familiar. Ahora vamos a ver el caso justamente de Twitter, cómo lo empieza a manejar. Aquí nuevamente en el centro está Monterrey, pero vean algo bien importante, encontramos palabras en inglés. Esto vemos la intencionalidad que tiene justamente el actor por tratar de utilizar palabras, aquí vemos D, City, Making, White, bueno, palabras que en llegado momento no son muy recurrentes dentro del lenguaje de los políticos, pero aquí sí lo vemos. ¿Por qué? Pues básicamente porque nos dimos cuenta que él buscaba generar interacción con ciertas asociaciones, ciertas empresas, ciertas instituciones, etcétera, etcétera, de los Estados Unidos principalmente. Y los mensajes los compartía completamente en inglés. Entonces estábamos hablando que Twitter lo utiliza como una ventana más bien de interacción con ciertas agrupaciones de otros países o hacerlo, digamos, un
poquito más cercano a un público extranjero más que local. Entonces eso ya nos deja ver, pues bueno, la inquietud y los intereses de este político. Ahora vamos a ver lo que la prensa ve. Vean lo que la prensa, vemos que a grandes rasgos la prensa deja ver pues, que le interesa más el tema de Colosio, o sea, su nombre. Aparece Morena porque están haciendo estos careos constantes entre los candidatos de Morena y por supuesto los candidatos y el candidato Luis Donaldo Colosio, bueno, el aspirante, no es candidato. Lógicamente las elecciones, o sea, la prensa ya está hablando más de las elecciones, no está hablando, eso es muy importante aquí, de lo que él trata de comunicar. No está hablando en el primer caso de Facebook, que es el caso de su administración pública o su administración frente al gobierno. En el caso de Instagram no está compartiendo la parte emotiva o sentimental de la cuestión familiar, no lo está compartiendo la prensa. Y en el tercer lugar, tampoco la prensa está poniendo atención en el ámbito de que en Twitter está hablando con, pues ya sea líderes o empresas o asociaciones extranjeras. Más bien aquí se está centrando en su papel como candidato o posible candidato de la oposición o por lo menos del Movimiento Ciudadano frente a los candidatos del gobierno en turno. Veamos esta narrativa, esto es muy interesante porque aquí la narrativa completamente choca, porque la sociedad pues, no se está enterando o los medios de comunicación no se están centrando en su ejercicio de gobierno. Y vean lo que dice la audiencia. La audiencia o la sociedad dice, lo ve con el ámbito de presidente, Monterrey, candidato nacional, alcalde, gobierno, partido, Morena, México, agua. Esto es muy importante, porque aquí estamos viendo una lectura que va asociada con el tema que los medios de comunicación han tratado de generar como narrativa que ubique precisamente a Luis Donaldo Colosio, que es posible candidato a la presidencia, por supuesto ubicarlo donde se encuentra actualmente, que es el caso de Monterrey, y por supuesto su careo entre él y los candidatos, digamos, de Morena a la presidencia de la República. Pero si vemos, casi no vemos la parte de su ejercicio de gobierno. El único elemento que vemos que está asociado con ellos de una manera, digamos, más resaltada es el caso del agua, por este problema que tuvieron, o siguen teniendo más bien, con el abasto de agua. Pero en general, si nos damos cuenta, entonces aquí vemos cómo el discurso del político no está presente ni en la prensa, ni tampoco en la misma sociedad. Más bien aquí el que está jugando como emisor del discurso que actualmente prevalece en la discusión son los medios de comunicación, ¿vale? Bueno, ahora vamos a poner otro caso, el caso de Claudia Sheinbaum. Lo mismo, vamos a hacer el mismo análisis. En la parte superior tenemos sus fuentes de emisión, tenemos la opinión de la audiencia y lo que dice la prensa. En el caso de Facebook, vean lo que le interesa destacar a Claudia Sheinbaum, ciudad, que es el caso de la Ciudad de México. Posteriormente vemos palabras como Zócalo, vemos el caso del transporte, lo de hoy, en México, vemos el caso del Mundial, vemos grande, en vivo, nuestra, todo, CDMX, día, Metrobús. Eso es lo que en llegado momento trata de transmitir Claudia Sheinbaum, casi todo con su ejercicio, o vinculado con su ejercicio de gobierno. Le interesa muchísimo a la jefa de gobierno, por lo menos en esta red social, destacar su ejercicio de gobierno y todo lo que tenga que ver con la ciudad. O sea, ese es su interés principalmente. Vamos a ver el caso de Twitter, es casi igual, miren. O sea, casi tenemos las mismas palabras. Tenemos ciudad, tenemos el caso de México, vemos el caso de mundo, gracias. Sin embargo, aquí vemos algunas palabras que no figuraban en el anterior, como digamos, como el caso de transformación, como vemos el caso de ¿dónde está el otro? El caso de mejor, el caso de gobernadora. Aquí vemos justamente cómo algunas palabras sí son presentes, están presentes, pero aquí vemos una como doble comportamiento. Por una parte comparte su ejercicio como gobierno, pero por otra parte también está posicionando su discurso como una actora clave o importante que pueda ser considerada como candidata a la presidencia de la República. Por eso vemos esta palabra importantísima, que es transformación. Transformación nos deja ver justamente el interés que hay y por lo tanto el posicionamiento que está generando. Y luego tenemos
el caso de Instagram, vean cómo cambia. Ahora tenemos el caso de Ciudad, Ciudad sigue siendo muy presente, clase masiva de Vox, porque buscábamos romper el récord Guinness. Aquí está también Transformación, Zócalo, Grande, Mundo, Más, Vida, Récord. Todo esto, vemos que estas palabras pues, recurren precisamente a su ejercicio de gobierno. Más que a su posicionamiento como actor político, es más hacia el ejercicio de gobierno. Entonces vamos a ver qué pasa con la prensa, cómo retoma el discurso y si este tiene, digamos, ha llegado un momento de impacto. Vamos a ver, aquí vemos que la prensa, en el análisis que hicimos, encontramos que está presidente, gobierno, haciendo, personas, campaña, CDMX, gente, país, ley y nacional, en línea 12. Esto es muy importante porque la prensa sí la está ubicando justamente en el terreno de posible aspirante a la jefatura, digo, a la presidencia de la República. Pero también la prensa la está asociando con algunos de los problemas que ha tenido su gestión de gobierno. Vemos el caso de la línea 12, vemos el caso de, por aquí lo vi, el Repsamen, la problemática que actualmente está teniendo con el metro, o cuando cierra, digamos, la línea 1 del metro. O sea, estamos viendo aquí que la prensa sí la coloca justamente como una actora política que aspira a la presidencia de México, pero también busca destacar esta parte de su administración de gobierno, pero también desde el punto de vista negatividad, o sea, hay negatividad en todo ello. A diferencia de la de Colosio, en Colosio casi es muy homogéneo, y casi todos hablan de una forma muy positiva, muy interesante. ¿Por qué? Porque estamos viendo el comportamiento de los medios de comunicación. Ahora vemos el caso de la opinión de la audiencia. En la opinión de la audiencia vemos que la encuentra con el ámbito de la transformación, presidente, seguridad, gobierno, campaña, haciendo, persona, línea 12, partido, nacional, nadie. ¿La sociedad la está ubicando como una actora clave de la cuarta transformación? Sí. ¿La está viendo como una persona que aspira a la presidencia de México? Sí. Y también está viendo justamente esta parte de campaña, que ha sido una constante en los medios de comunicación, siendo que ella está en constante campaña, ¿no? Lo estamos viendo. Y por supuesto el tema de la seguridad ha sido uno de los elementos que también se le ha cuestionado a su gobierno. Entonces estamos viendo que la sociedad está, por una o por otra parte, viendo justamente a este personaje como un aspirante sólido de la cuarta transformación y también que puede llegar justamente al cargo de presidenta de México. Y en ese sentido, pues bueno, vamos viendo que estas palabras nos empiezan a orientar justamente cómo ve la persona. Ahora, hago ya aquí un corte, porque este es el método, digamos, que realizamos continuamente en el laboratorio. Bueno, no continuamente, sino a profundidad, a detalle, escarbamos muchísimo entre los actores, pero no es el único. También en el laboratorio nosotros hacemos análisis del acontecer diario a partir justamente de la nube de palabras de lo que dice la sociedad sobre un suceso que está ocurriendo en el momento. Aquí les pongo el ejemplo de lo que compartimos el pasado jueves, tras darse a conocer la noticia de que la reina Isabel II pues había fallecido. Y ven, también tratamos justamente de ver qué estaba diciendo la sociedad para explicar este suceso, pues bueno, que conmocionó al mundo y por supuesto a los medios de comunicación y a la clase política, y pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Vean, aquí vemos que la asocia justamente con reina, muerte, Isabel, morir, salud, y pues bueno, vemos que es parte como de esta cuestión de luto, etcétera, etcétera, ¿no? De cuando una persona fallece, ¿no? Sobre todo de una, digamos, una relevancia como el caso de la reina Isabel II. Y aquí hicimos un análisis robusto en Twitter solamente, que ocurrió el 8 de septiembre y que fueron justamente 31.536 comentarios los que analizamos que tenían justamente alrededor del fallecimiento de la reina Isabel. También lo hicimos con el caso de el plebiscito en Chile, que ocurrió justamente el 4 de septiembre, hace casi 2 semanas. Y aquí vemos justamente toda esta parte, cómo lo analizamos. Nosotros analizamos 17.333 tweets que ocurrieron justamente ese día sobre el plebiscito, y aquí agregamos una cuestión que es la emotividad. También nosotros lo hacemos, analizamos el discurso de una forma negativa o positiva, y en este caso vean cómo de los 17.000 tweets que se analizaron, la gran mayoría tenía una valencia negativa, y tiene que ver justamente con esto, con la cuestión de las palabras que vamos a ver, que son
comunismo, rechazo, odio, por acá está otro, votación, bueno, por acá está Pinochet, plebiscito, Chile o Pinochet, miedo, etcétera, etcétera. Esto también nos permite ver pues, cómo se está sintiendo la sociedad en ese momento de lo que está ocurriendo. Y estos ejercicios los hacemos de manera más rápida para por lo menos retratar, así como un flashazo, como una instantánea de una fotografía, cuál es el sentir sobre este tema específico que estamos tratando de explicar. Y bueno, pues también tenemos otro caso, el caso del atentado que sufriera la expresidenta y hoy vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y vean cómo aquí también prevalece más la negatividad en el discurso, por lo menos en redes sociales. Vemos que hay palabras que tienen que ver con el atentado, defender, arma, justicia, peronismo, etcétera, etcétera, ¿no? Odio, etcétera, etcétera. Entonces, esto también nos permite ver pues, cómo está sintiendo y cómo respondió la sociedad. Respondió más a este suceso que al plebiscito de, digamos, de Chile. Aquí vemos que nosotros podemos recopilar en un periodo muy similar 84.597 menciones sobre el atentado versus el caso de el plebiscito de Chile, que vimos que en un periodo muy similar solamente hubo 17.333 menciones. Y bueno, con esto pues ya concluyo mi participación agradeciendo justamente su interés y por lo tanto esperando pues cualquier duda o comentario que tengan, pues estamos aquí justamente para apoyarlos con esta sesión de retroalimentación. Ante todo, muchísimas gracias pues a las personas que hicieron bien a invitarme y por supuesto a la comunidad de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Luis Ángel. Pues aquí vamos a invitar a las personas que nos están siguiendo para que puedan externar sus comentarios, preguntas, dudas, inquietudes a partir de este trabajo que están realizando ustedes en este laboratorio de investigación sobre temas de tecnopolítica. Esto tanto para las personas que nos siguen en redes sociodigitales como para aquellos que están en Zoom. Les invitamos a que levanten la mano en el módulo de reacciones o que nos manden sus preguntas también a través del chat, el cual ya está abierto para que ustedes puedan compartirnos sus inquietudes. Y en lo que se están animando las personas, Luis Ángel, a mí me gustaría que nos hicieras dos comentarios, aclaraciones. Uno, ¿cuál sería la diferencia entre los laboratorios que hoy comentas que tienes de empresas, arte, universitarios y ciudadanos, y los observatorios, dado que hay observatorios que cumplen con las mismas características y algunos de ellos cumplen con las mismas funciones? ¿Cuál podríamos decir que es como la diferencia entre uno y otro? Mira, yo he detectado con los observatorios y por supuesto con los laboratorios, la primera característica es que el objetivo de los laboratorios es más de incidencia en el ámbito de lo social. O sea, buscan justamente que lo que se está haciendo, los hallazgos, incidan por supuesto, en el ámbito público, o sea, de lo público. Y muchas veces el observatorio, pues, detalla justamente lo que está ocurriendo, pero se queda a veces en el interior, digamos, de las mismas instituciones o a veces se recopila o se da a conocer en el ámbito social, pero su fin no es incidir, o sea, es más bien como tratar de explicar esto. Acá no, acá sí es un objetivo muy específico de detectar, es decir, a ver, están utilizando bots, aquí están utilizando herramientas, aquí están esto, o personaje que dice que no está en campaña, pues ya estamos viendo que se está haciendo en campaña. O sea, lo que buscan básicamente los laboratorios es un factor de vinculación o de incidencia en lo social, en ese sentido. Porque te escuchaba y pensaba un poco más en esta división entre observatorios y laboratorios, un poco como dices tú, el laboratorio tiene la intención de estar experimentando y puede estar experimentando con metodologías, herramientas, viendo cuáles son las más óptimas, y un poco el observatorio más como estarle dando seguimiento puntual a los hechos cotidianos. Y en el caso tuyo, pues traes como una mezcla, ¿no? Haces incidencia, haces experimentación de metodologías, de herramientas, y haces también labor como de observatorio, por lo que entiendo. Exactamente, sí, totalmente, lo acaba de decir muy bien, doctor. En ese sentido, también la flexibilidad que hay en el laboratorio. O sea, puede que partamos de un modelo
Pero si ese modelo no permite, digamos, en llegado momento explicar el suceso que está ocurriendo, entonces tratamos de incorporar otras herramientas o incorporar otros modelos que en llegado momento busquen precisamente tener incidencia y busquen precisamente explicar el fenómeno que estamos en llegado momento tratando de explicar. En ese sentido, hay mayor flexibilidad y, como bien lo señala, en los observatorios, pues todo el tiempo es una cuestión como una labor recurrente. Aquí no, aquí ocurre el caso de la reina Isabel, lo medimos. Ocurre el caso del atentado justamente de Cristina Fernández de Kirchner, lo medimos. El plebiscito que sabíamos que ya se iba a dar, pero bueno, ahí lo medimos. Pero así sucesos que están ocurriendo en el momento, pues los medimos, ¿no? Y estamos tratando de explicarlos, analizarlos, y no es una cuestión tan recurrente, ¿no? Como lo que sí hacen mis compañeros de los observatorios. Y otra pregunta, Luis Ángel, en ese sentido también, ¿cuál es la salida del trabajo que ustedes hacen? Digo, hay laboratorios o observatorios que, por decir, tienen alianzas con algún periódico, con algún medio de comunicación y están reportando cada 15, 20 días o a la semana los resultados de estas mediciones. En el caso de ustedes, ¿cuál es vamos a decir, el fin de divulgación del laboratorio? Bueno, nosotros hemos buscado 3 vías, digamos, para poder, digamos, tratar de incidir o difundir los hallazgos que tenemos. Una de ellas es mediante los medios de comunicación. Hemos tenido participaciones en algunos programas de televisión o de radio, o también en la prensa, digamos, con los hallazgos de los temas en el momento. Tenemos, digamos, como que esa incidencia directamente con ellos o vinculando directamente. Otro que también se está dando muchísimo y nos está sorprendiendo, que no lo tenemos previsto, pero se está dando, es que se nos han acercado varias instituciones, ya sea gubernamentales o algunos políticos, para decir, oye, pero ¿por qué dices esto, no? O esta parte, ¿no? O que ven justamente en el material diciendo, ay, a ver, yo no había notado, a mí me interesa, digamos, el tema de seguridad, que hemos hecho algunos ejercicios. A mí me interesa esto, me podrías apoyar, orientar para que lo tomemos nosotros en cuenta, digamos, en la Cámara de Diputados o Senadores, y hacer una estrategia justamente para que la sociedad conozca lo que está ocurriendo, cómo se están haciendo las estrategias, que lo hicimos con la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y esta es, digamos, otra salida que tenemos con los actores políticos o las instituciones. Y tenemos la tercera, justamente la sociedad ahorita está justamente buscando, digamos, que nos solicitan ya, inclusive, nos escriben y nos preguntan, oiga, ¿qué está ocurriendo con estos actores políticos? ¿Qué está ocurriendo con estas elecciones? ¿Qué está ocurriendo con esto que involucra directamente al gobierno? Etcétera, etcétera. Un ejemplo de ello es que nos escribieron miembros de la sociedad civil, nos han dicho, oiga, es que he notado que todos los días abro mi Twitter y está Salario Rosa. Salario Rosa, Salario Rosa. O sea, ¿cómo es? ¿Nos podrían explicar qué está ocurriendo? Bueno, nosotros retomamos y decimos, ok, esto le interesa a la sociedad, lo retomamos y empezamos a trabajarlo, lo explicamos, y esta es otra salida que tenemos. La misma sociedad se está integrando, digamos, a partir de ciertas necesidades para entender qué está ocurriendo en el ambiente social, y a partir de ello, digamos, que también nos ha servido, digamos, esta vía de difusión de información. Luis Ángel, y por último, para dar pie a las preguntas que empiezan a llegarnos de parte de la gente que está siguiendo, en términos tecnológicos, software, algoritmos, lo que ustedes están trabajando, me imagino, pues es esta minería de datos que están circulando, como dices tú, en estas principales redes sociodigitales, estás monitoreándolo. ¿Cómo trabajas tú el análisis de, por un lado dices, tienes este sentimental análisis donde vas midiendo características positivas, negativas en torno a los discursos, pero ¿han generado ustedes algún diccionario, biblioteca de palabras para poder ir haciendo estos filtrados cada vez más precisos en términos de la comunicación de los mexicanos, sobre todo porque muchos de los webcasts y los sistemas que tenemos, a veces bajamos librerías internacionales, entonces no puede detectar si yo de repente digo la palabra payaso, por decirla sin ningún afán de ofender, pero decir si es una acepción peyorativa, irónica, en qué tono le estoy diciendo y con qué, y de pronto, no sé, hay alguien que le contestó a un candidato, no sea payaso,
¿no? Y no sabe si lo está ofendiendo o simplemente en la manera como dijo el discurso en el entorno público es como si me estuviera mofando. Entonces, ¿eso cómo lo trabajan ustedes específicamente en la minería de datos? Ok, nosotros lo que hacemos, y esto se hace manual, esto sí es bien importante porque uno pensaría que con el software pues solito nos da, digamos, todos estos elementos, ¿no? Por lo regular hicimos un manual de codificación que es parte, digamos, de cuando se hace análisis de contenido. En ese manual de codificación que determinamos en un momento específico, digamos, ya tenemos un manual de codificación del discurso del presidente, porque el presidente tiene palabras, digamos, que en llegado un momento, pues pueden en determinado momento ser asociadas en lo positivo, pero también en lo negativo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya creamos manuales para cada suceso, digamos, tenemos el del presidente, tenemos lo de los presidenciales, que cada uno tiene, digamos, su manual, digamos, de codificación, y también lo que hemos hecho es que hemos creado un manual de codificación de mexicanismos, eso sí lo tengo que decir, creamos un manual de codificación de mexicanismos, porque hay palabras que son hoy en día utilizadas en reiterada frecuencia, o son reiteradas, y que tienen un valor específico, digamos, la cultura mexicana, o sea, que son, digamos, ya parte, digamos, del el lenguaje cotidiano, ¿no? Pero que a veces si nosotros nos dejamos llevar por lo que arrojan, digamos, el sentiment a partir de las vamos a decirlo, las herramientas que a veces utilizamos dentro de los laboratorios, pues no son detectadas o se confunde a veces digamos, estas herramientas. Piensan que payaso está asociado en lo positivo, cuando a lo mejor payaso estaba asociado en lo negativo, ¿no? En el caso del presidente es muy claro, él cuando utiliza, digamos, pueblo, hay que diferenciar también pueblo bueno, pueblo malo, o sea, tenemos inclusive también esa parte, ¿no? Cuando lo asocia o cuando lo dice, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, hemos tratado de hacer un trabajo enorme porque son bases de datos muy grandes, pero que hemos ido configurando, construyendo y perfeccionando conforme vamos avanzando. Ha sido una tarea difícil, sí, porque muchos integrantes del laboratorio, pues nos tenemos que revisar estas grandes bases de datos para ir viendo, ¿no? Ir viendo, ir depurando, ¿no? Porque también nos hemos encontrado algo muy, muy interesante, doctor, que también aquí juegan papel, no hablé de ello, pero de los bots o toda la mafia de la desinformación, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la industria de la desinformación, que a veces uno no lo deja de lado, pero juega un papel importantísimo. Cuando los bots, hay diferentes bots, ¿no? El bot típico que repite siempre el mismo mensaje todo el tiempo, tenemos que empezar también a depurar o sacarlo de contexto y colocarlo, digamos, en otra casilla. Esto lo encontramos muchísimo en el salario rosa, ¿no? De repente como que había alguien que estaba dictando todo el tiempo cómo tenían que hablar. Y eso, pues bueno, tú dices, a ver, ¿esto es real o no es real? Pues también tenemos que hacer, digamos, en llegado momento, hacer depuraciones. Y todo eso, lamentablemente, no hay una herramienta que lo haga. Todo eso es trabajo eh, que es a partir de consensos entre los colegas que configuramos, digamos, el laboratorio, constituimos el laboratorio, y también de revisión manual, ¿no? En ese sentido, pero para eso se hace un manual, digamos, de codificación, para que la misma valencia que ya hicimos en ese manual sea la misma para las personas que están revisando esa, digamos, esa base de datos y no sea diferente, porque si no, cada quien va a tener sus otros datos, ¿no? Como dicen por ahí. Por supuesto, y le cedo la palabra a la doctora Andrómeda Martínez, que tiene por ahí ya varias inquietudes dentro de nuestro auditorio. Tengo aquí dos preguntitas, pero primero, tengo yo dos, pero le voy a ceder la palabra a Joyce Pacheco para que haga su pregunta. Adelante, Joyce. Joyce, por favor. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. Un saludo a todos. Bueno, mi pregunta va respecto al método que ustedes están utilizando. La verdad es que no lo conozco muy bien. Ahorita me metí una googleada ahí para ver, pero decía que se dedica mucho al énfasis de masa sobre televisión. ¿Es correcto? ¿Algo así? Masa sobre televisión, no. Nosotros utilizamos el método a partir del modelo de comunicación política de Dominic Bolton. Ajá, sí, Y el justo. método que nosotros hacemos es Ajá. justamente a partir de ello, con una técnica que es el análisis de contenido, Ujú. analizar a los tres actores del momento que estamos analizando, al político, a los medios de comunicación o a la sociedad en general. A partir de eso configuramos lo que proyecté que son nubes de palabras.
que son Ajá, justamente sí. las palabras más utilizadas, etcétera, etcétera. Ok. Entonces su sistema se basa más en el análisis de lo que está en alrededor, no exactamente de un político. No, no, del político a partir de su discurso como emisor. O sea, por eso analizamos sus redes sociales. O sea, analizamos qué comparte su discurso político. Después, ese discurso, cómo impregna los medios de comunicación. Y después, cómo el discurso del político impregna los medios y después en la sociedad. O sea, como si fuera una cascada, ¿no? Nosotros estamos Ajá. revisando esa parte. Entonces, nuestro método se basa en eso. O sea, es el método que estamos actualmente utilizando. Esto nos permite ver básicamente no solamente al actor, nos permite ver la influencia que está teniendo el actor en los medios de comunicación, que eso nos da una arista completamente distinta de análisis, o sea que inclusive podremos hacer nada más centrarnos en los puros medios de comunicación, con esta técnica, ¿no? O cómo está la influencia que está teniendo el discurso político de ese actor en la sociedad en general, ¿no? Entonces, ahorita nosotros pusimos estas investigaciones que hemos realizado con los 3 actores. Hay investigaciones que a lo mejor nosotros decidimos centrarnos nada más en el puro político y nada más analizamos el discurso del político. Hay algunas que nos ha interesado nada más el comportamiento de la misma, digamos, de los medios de comunicación y nada más nos metemos a los medios de comunicación. De hecho, estamos por sacar ahorita sobre la reina Isabel cómo se comportó precisamente los medios de comunicación para digamos, sobre los titulares, bueno, cómo se comportó, cuál fue el comportamiento que tuvieron a raíz de la noticia del fallecimiento de la reina Isabel. Y hay casos en los cuales vemos cuál es la influencia que está teniendo algunos discursos en la sociedad sobre este acontecimiento. Ok, y ya sobre esos dan como la emisión de un resultado en dónde está parado, ¿no? Supongo. Exactamente. Y sobre este modelo, ¿llega un momento en el que ustedes analizan a los competidores o solamente analizan al puro político en estas 3 ramas? No, mira, analizamos, te pongo un ejemplo, en el laboratorio nosotros decidimos hacerlo de los presidenciales, porque aparte los medios de comunicación nos preguntaron eso. Oigan, han hecho análisis de los candidatos a la presidencia y iniciamos justamente analizando a uno de los candidatos y hemos hecho, ahorita ya estamos en la etapa final, o sea, de análisis. Ya analizamos a Claudia Sheinbaum, a Ricardo Monreal, al caso de Marcelo Ebrard, ya, bueno, todos ya casi, a Dan Augusto, etcétera, etcétera, hemos ido avanzando. O sea, vemos al político en el momento, pero no solamente eso, vemos a los competidores, digamos, por la lucha por el poder político desde la óptica de las elecciones, ¿no? Sí lo hacemos, o sea, sí lo hacemos. Pero a veces, perdón, que a mí me encantaría, digamos, presentar te pongo un ejemplo, cómo reaccionó los presidenciales tras la muerte de la reina Isabel. Me encantaría ver el discurso, y eso no lo hemos hecho porque no nos da la vida. Aparte, todos los integrantes del laboratorio damos clases, asesoramos tesis, investigamos, escribimos muchas otras cosas. No nos da el tiempo para a veces ese mismo fenómeno que puede dar muchísimas cosas, analizar a todos los actores al mismo tiempo. O sea, es muy complicado. Hemos tratado de analizarlos en el periodo específico para evitar decir que los estamos analizando en tiempos distintos. No, hemos tratado de hacer esos cortes con todos y irlos difundiendo poco a poco. Pero sí, de que se puede, se puede. La cuestión es que por los recursos, tanto económicos como también de personas, pues no nos damos abasto. Ok, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti por tu pregunta. Le cedo la palabra a Roberto López. Muchísimas gracias y buenas tardes, Roberto. Hola, muchas gracias. Hola, Luis Ángel. Antes que nada, felicidades por la presentación. A mí me llama mucho la atención que de repente, en términos de metodología, se nos olvida lo complicado que ese es el análisis de contenido, ¿no? Y por eso me parece que es la confusión de repente, ¿no? Que hay en medios o en otras personas que finalmente creen que la herramienta es la que hace todo el trabajo, ¿no? Cuando en realidad la herramienta solamente es el lugar donde, o el repositorio donde llegan los contenidos y el trabajo lo hace el investigador, ¿no? Entonces, con base en eso, a mí me gustaría comentarte cuál es la importancia del libro de códigos, ¿no? Tú nos mencionabas que el libro de códigos es fundamental porque es lo que te puede garantizar, ¿no? Que los análisis hechos por los pares, ¿no? Por los colegas que van a hacer la investigación, te permitan tener validez, ¿no? Que ese es el gran tema, de repente, es como con el Big Data, ¿no? Que la gente cree que la herramienta es la que hace el análisis, cuando realmente el análisis final es el investigador,
¿no? Y es una talacha manual y es difícil, y por eso es sumamente importante la creación de los libros de códigos, ¿no? Entonces, si nos pudieras decir qué tan importantes son los libros de códigos y qué tan difícil son construirlos, ¿no? Para tener en claro cuándo es negativo, cuándo es positivo, cuándo es neutral un mensaje, ¿no? Exactamente. Gracias. Bueno, tu pregunta, mi estimado Roberto, muchísimas gracias. Y mi respuesta es que son fundamentales. Lo que les acabo de presentar ahorita, sin un libro de código no podríamos hacerlo. O sea, el libro de código es fundamental para que justamente lo que yo te presente es que a lo mejor la palabra más recurrente, voy a poner un ejemplo, López Obrador es pueblo, 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 pueblo. Pero nosotros para cuando le hacemos la valencia positiva, negativa o neutral, nosotros, las personas que estemos, o sea, que configuramos el laboratorio, ¿qué entendemos precisamente desde ese punto de vista? Y hacemos precisamente a partir de ciertas pruebas, construimos ese manual para que siempre nos dé, o casi siempre nos dé, digamos, ese resultado. O sea, el manual es fundamental. O sea, el manual de código, el libro de códigos, nos permite, les decía yo, ahora, ese manual ha ido cambiando, sí, creamos un manual por cada actor, por eso nos llevamos tiempo, porque es una cuestión de, a veces uno piensa que por la herramienta lo único que hace es vaciar todo, ¿no? O así, recopila todo y pum, lo mete en cajitas, ¿no? Ahora después es sacarlo y empezar a ordenarlo, que eso es lo más difícil. Para cada actor o para cada suceso, pues tenemos que crear justamente un manual o un libro de código que en llegado momento pues nos permita decir cómo es el comportamiento de la valencia positiva, negativa y neutral. Aquí no les puse el caso de López Obrador, porque justamente este es el que estamos trabajando ahorita. No lo hemos publicado. El que les acabo de compartir es justamente lo que hicimos con motivo a su cuarto informe. Pero la parte ya de codificación de positivo, negativo y neutral, esa pues conlleva precisamente el uso del manual de código, ¿no? O el libro de código. Es fundamental. O sea, sin ese libro de código, pues no podemos decir cuándo una palabra es positiva o negativa, o si es positiva, en qué contexto, o si es negativa, en qué contexto, o si es neutral, en qué contexto, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y nosotros, digamos, lo que tenemos, de hecho tenemos abiertos nuestros manuales, nuestros libros de código ahí en las redes sociales, ahí siempre lo publicamos, ¿no? Publicamos toda la investigación y viene la parte metodológica y metódica para poder analizar el discurso de estos actores. Ahora, nosotros estamos empleando una herramienta que es a partir del modelo de Bolton, pero estamos analizando discurso, porque es lo que podemos cuantificar o podemos, digamos, palpar. No nos hemos metido en influencia, que muchos laboratorios lo hacen. Hay laboratorios increíblemente geniales en eso. Está el Sigma Lab de mis estimados amigos ahí en el ITESU, que sí mide esa parte, ¿no? El impacto que está teniendo, etcétera, etcétera. Nosotros decidimos por cuestiones de respeto también a nuestros colegas, pues decir, bueno, esa beta la están aprovechando y la están aprovechando muy bien. Nosotros decidimos meternos al discurso político o al discurso de los actores. Entonces, a partir de ello, por eso nos centramos muchísimo y utilizamos, digamos, el análisis de contenido y en algunos casos estamos utilizando la teoría del framing para poder explicar todo eso, los encuadres que se están formulando, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para responderte un poquito y muy rápido, estimado Roberto, pues sí es muy importante. De hecho, es fundamental, es la materia prima de nuestro trabajo. Ok, gracias. Sí, porque de repente yo creo que el error más común es pensar que es sencillo el análisis, porque la herramienta lo hace. Y es un proceso larguísimo hacer este tipo de investigación. Y para finalizar, igual, ¿no? Es la importancia de la metodología, ¿no? Cruzada o de las metodologías mixtas, ¿no? Que es lo que permiten hacer más lectura. Pues otra vez felicidades y muchas gracias por compartir tu ponencia. No, al contrario, gracias a ti. Y bueno, lo que necesiten, pues está abierto. Eso sí, tenemos que todo está abierto ahí en las redes sociales del laboratorio. Gracias. Muchísimas gracias, maestro Luis Ángel Hurtado. Hay una última pregunta que vi por acá hace rato, en donde nos dicen si existe una relación entre los laboratorios ciudadanos y la formación de ciudadanía mundial. Esa es la pregunta que le hace. Uy, bueno, pues uno de los intereses del laboratorio es justamente incidir dentro de la configuración de lo que hoy entendemos por ciudadano, ¿no? Ese ciudadano consciente, participativo, esa persona reflexiva, analítica, etcétera. Pues sí, buscamos justamente que los laboratorios busquen ser una herramienta justamente para poder explicar esos sucesos que están ocurriendo, digamos, en la sociedad. Y una herramienta que hay que decirlo así, eso es bien importante dentro de los laboratorios, es una herramienta que proviene de investigaciones y análisis académicos. O sea,
o sea, los laboratorios, debo decirlo así, y por ello lo digo con todo orgullo, son la prueba fehaciente de la investigación científica que se hace desde diferentes casas de estudios, ¿no? Y es una forma de decir, esto es lo que hacemos todo el tiempo, ¿no? Y aquí están las evidencias de la importancia, digamos, de la investigación científica y de por qué se debe hacer la investigación científica. Entonces, en ese sentido, el laboratorio siempre busca una cuestión de incidencia social, busca una búsqueda de acercar el conocimiento científico que se produce en las diferentes instituciones educativas hacia la sociedad y que vean a la sociedad justamente a los laboratorios como una herramienta que les permita explicar del todo, ¿no? A lo mejor esa partecita, pero hay que les permita explicarlo. En ese sentido, por eso nosotros creamos este laboratorio, porque nos dimos cuenta que justamente en el ámbito de la comunicación política se estaban dando muchos sucesos que no se estaban explicando, o se estaban explicando de manera aislada o fragmentada, y fue cuando nosotros dijimos, ok, vamos a crear este laboratorio, que ese laboratorio, déjeme decirlo aquí, lo que busca es también hacer lazos con otras instituciones, o sea, que colaboren, no sea únicamente de una universidad o de una institución, sino que aquellas personas que se quieran sumar o configurar este laboratorio o ser parte del laboratorio, lo puedan hacer. El interés precisamente del laboratorio es un esquema abierto para que precisamente enriquezca desde las diferentes visiones de todos estos sucesos que están ocurriendo. Entonces, si buscamos un fin social, claro que sí. Y yo creo que casi todos los compañeros que tienen actualmente laboratorios en diferentes partes o en diferentes instituciones buscan esa parte. Buscan incidir y buscan aportar algo a todo esto que está ocurriendo en la sociedad desde un punto de vista completamente académico. Y académico, cuando lo digo, es justamente con esta suerte didáctica, porque para poder hacer esto, aunque ustedes no lo crean, para presentar todo aquello que arrojan, digamos, las herramientas de las grandes bases de datos, inclusive le pensamos cómo mostrarlo. Tiene que haber una cuestión didáctica para que lo entienda cualquier persona. Entonces, en ese sentido, lo que se busca también es acercar el conocimiento científico a cualquier persona, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, sí, completamente social o la búsqueda justamente con el vínculo social. Pues Luis Ángel, ya te estaremos seguramente tocando la puerta ahí para hacer algún tipo de alianza, convenio con ustedes ahí en su laboratorio para que nuestros Claro que alumnos sí. de maestría o de doctorado que están interesados en estos temas de comunicación política, pues puedan acercarse a trabajar algún tipo de análisis particular de alguna temática de ciencia social e ir probando metodologías, herramientas y procesos de colaboración también interinstitucional. Pues yo quisiera cerrar este conversatorio, Luis Ángel, en primer lugar agradeciéndote infinitamente el espacio, el tiempo y tu generosidad siempre para la comunidad anáhuac, y hoy entregándote esta constancia de manera virtual, pero espero próximamente podamos verte por aquí, Luis Ángel, también para dártela de manera física, agradeciendo este valioso webinar, Estudio de la Comunicación Política Digital desde el Laboratorio de Tecnopolítica, en el que tú, maestro Luis Ángel Hurtado Razo, estuviste compartiendo con los miembros de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias, Luis Ángel. No, al contrario, el agradecido soy yo y encantado cuando ustedes quieran yo de venir a compartir estos hallazgos que tenemos desde el laboratorio y por supuesto yo encantado de sumar esfuerzos. Está abierto el laboratorio, como lo dije, para cualquier persona que esté interesado pues en esto que estamos estudiando hoy en día, que es la comunicación política, ya sea desde los políticos mismos o ya sea desde el ámbito de los medios de comunicación o del impacto de lo social. Muchísimas gracias, Luis Ángel, y queremos también pues invitar a las personas que nos están siguiendo para que puedan asistir la próxima semana. Estaremos hablando con Denis Iris sobre 10 tips para la planeación financiera para emprendedores, un webinar que tenemos también en esta tónica de estas temáticas, sobre todo de comunicación, emprendimiento, mercadotecnia, para aquellos que les interesa el tema de la planeación financiera y que están empezando en esto. Como emprendedores, pues estará con nosotros Denis Ares, hablando el 19 de septiembre en punto de las 16 horas aquí en este espacio de interacción y reflexión, y les agradecemos a todos su estancia en este webinar y nos vemos la próxima semana. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.